El acta de la sesión 10ª ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario dará lectura a la cuenta. Señores diputados, la siguiente es la cuenta de esta sesión. Oficio número 682, de fecha 17 de abril del 2017, del director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, mediante el cual da respuesta al oficio número 11 de esta comisión. Oficio número 13.282, de fecha 17 de abril del 2017, del secretario general de la Cámara, mediante el cual comunica que la Sala acordó prorrogar el plazo de la comisión investigadora por 30 días más. Oficio número 1376, de fecha 21 de abril del 2017, de la ministra de Salud, mediante el cual da respuesta al oficio número 17 de esta comisión, que dice relación con las reuniones sostenidas con los servicios de salud respecto a la construcción de hospitales. Y por último, el oficio 14.615, de fecha 25 de abril del 2017, del señor Contralor General de la República, mediante el cual responde el oficio número 16 de esta comisión, que dice relación con las bases de licitación que se aplican en la construcción de hospitales por parte del Ministerio de Obras Públicas y la diferencia de estas con la del Ministerio de Salud. Esa es toda la cuenta, señores diputados. Muchas gracias, señor secretario. Se abre la palabra respecto de la cuenta. Estimados colegas, sí, esta sesión fue citada con el objeto de recibir a la señora ministra de Salud, la señora Carmen Castillo Taucher. Doctora, muy bienvenida. Para que se refiera a las exposiciones realizadas en la comisión en el proceso de su investigación y particularmente sobre las observaciones formuladas por los servicios de salud y por la Contraloría General de la República. A su vez, ha sido citado el ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga, para que se refiera a la experiencia que se ha desarrollado en la construcción de establecimientos hospitalarios en el país y su relación con la Contraloría General de la República. Quiero informar que están aquí presentes la ministra de Salud, Carmen Castillo, acompañada del jefe de gabinete, don Claudio Castillo, bienvenido. El asesor del gabinete de la ministra, señor Enrique Acorsi Opaso, exdiputado, muy bienvenido. El asesor del gabinete de la ministra, don Pablo Ríos. Y en el caso de la subsecretaria de Redes Asistenciales, que también está presente, doctora Gisela Alarcón, ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, bienvenido. Está acompañada por las siguientes personas: Juan Bielma, jefe de gabinete, la asesora Natalia Flores, la jefa de la unidad de finanzas, Leticia Rivas, el jefe de relaciones laborales, Luis Villazón, el jefe de división de inversiones, Ignacio Canales, y el subdirector de la división de inversiones, señor Pablo Araya. ¿No? Araya Walter. ¿Pablo Araya? No, hay un error acá. Candidato. Es Marcelo Carballo, ¿verdad? Hay un error en secretariado, lo vamos a corregir. Sí, no, muy grave. Acaba de ingresar y le damos la bienvenida al ministro de Obras Públicas, acompañado del jefe de gabinete, señor Gabriel Alemparte, y del asesor legislativo, señor Pablo Aranda. Probablemente ahí ocurrió una confusión. Yo quiero informar lo siguiente antes de dar la palabra a los señores ministros y agradecer su presencia. Durante la mañana, estimados colegas, la Comisión de Régimen Interno varió la semana distrital del mes de mayo. Diputado doctor Torres, bienvenido. Por lo tanto, ustedes saben que nosotros logramos la extensión del mandato del funcionamiento de esta comisión por un mes más, por 30 días. Pero dada que la semana distrital comienza el día 22, ya no el día 29, tenemos los días 9 de mayo, 16 de mayo y 30 de mayo, es decir, 3 sesiones más para cumplir con nuestro cometido. Desde esa perspectiva, vamos a ordenar particularmente los ministros que faltan, que son el ministro de Hacienda y el Contralor General de la República, en esos días disponibles para el trabajo de la comisión. Yo quisiera ofrecer inmediatamente la palabra a ambos ministros que determinen el manejo del tiempo como ellos quieran, solo recordando que está citada esta sesión hasta las 17:30 horas. La mayoría de los miembros de esta comisión
debemos asistir a esa hora a la Comisión de Salud. Probablemente también la señora ministra y la señora subsecretaria. Por lo tanto, sin más trámite, yo daría la palabra a la ministra y posteriormente al ministro de Obras Públicas, que lo vimos fotografiado el fin de semana profusamente. Señora ministra, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, por su intermedio saludar a todos los parlamentarios presentes y a todos los que también están acompañando esta comisión. Yo voy a hacer la presentación de los antecedentes generales y posteriormente la subsecretaria de Redes Asistenciales va a dar cuenta de los detalles respecto a esta presentación ante la comisión. Como antecedentes generales, el resumen es el contenido, tiene que ver con los antecedentes generales, los logros, avances y desafíos que tenemos nosotros entre los años 2014-2018 como Ministerio de Salud, en el ámbito de las estructuras tanto de la atención primaria como de la hospitalaria, más específica en el ámbito hospitalario, resultados de los procesos licitatorios en el ámbito hospitalario, licitación del Hospital Provincial de Marga Marga más específicamente y también todas las mejoras que hemos realizado respecto a los procesos de inversión. Como antecedentes generales, nuestro programa de gobierno es el más ambicioso que ha existido en el tiempo de la historia de la salud pública chilena, con el fortalecimiento de la atención primaria, con la formación de especialistas, con todo lo que significa la infraestructura sanitaria, acceso a medicamentos y calidad del trabajo en salud pública. Al término de nuestro gobierno, la ciudadanía contará con 20 hospitales terminados. Preguntan mucho esto y nosotros queremos confirmar aquí ante la comisión que vamos a tener 20 hospitales construidos tal como se ha comprometido nuestra presidenta. 20 en construcción y 20 en diseño o en distintos trámites administrativos. Construiremos más de 332 dispositivos de atención primaria de salud a lo largo del país. Con la intervención de más de 11.000 camas, no solo vamos a mejorar el acceso y la calidad de la atención, sino que también vamos a lograr aumentar la dignidad de los pacientes. De estas 11.000 camas, 3.000 son camas nuevas, que es lo que tenemos nosotros dentro de las metas de los establecimientos que vamos a construir. Nuestro gran desafío es avanzar en la equidad, en el acceso y en los resultados, que para nosotros es fundamental, que debe significar una mejora en la calidad asistencial de todos los habitantes de nuestro país y que se atienden en nuestro sector público. Dejo ahora a la subsecretaria para que haga la presentación de los detalles de los logros. Tiene la palabra, señora subsecretaria Alarcón. Junto con saludar a todos los presentes, vamos a hacer un resumen muy sucinto del estado actual de la construcción y de la inversión hospitalaria esencialmente. Lo primero tiene que ver con cuál es la cartera de proyectos que están hoy día en desarrollo en el ámbito hospitalario, donde hace foco específicamente esta comisión. En este ámbito nosotros tenemos en el grupo de hospitales que va a quedar construido, que son los 20 hospitales, tenemos 5 que ya están terminados, uno de ellos está en operación, 15 en ejecución, 2 en licitación y 5 en diseño, por lo tanto aquí habían 27 hospitales que se habían propuesto en este grupo, de los cuales estamos asegurando dejar 20 construidos. En el grupo que va a quedar en construcción tenemos 9 en estudio de diseño, 10 en licitación, 4 en ejecución, también un número mayor a los 20 que van a quedar en construcción, y el grupo que va a quedar en licitación o en diseño son 14 y que se van a alimentar de los grupos superiores que van a pasar, algunos de ellos a quedar en esta fase. En total tenemos 64 hospitales que están en proyecto en este momento o ya terminados y en operación, como es Puerto Williams, y si sumamos los 3 concesionados estamos hablando de 67 proyectos hospitalarios para una meta de 60 hospitales. Este es el mapa país, en el cual no se logra apreciar muy bien, pero a lo largo de todo el territorio nacional, hoy día tenemos los 5 hospitales terminados que ya hemos señalado, tenemos 22 hospitales que están en construcción,
más los 12 hospitales que están en licitación, que lo vamos a ver con detalle en un momento más, y hospitales que son extra plan, que nosotros definimos no considerar dentro del plan, no considerarlos como un logro dentro del plan de inversiones, pero hay que señalarlos porque son hospitales que están hoy día sirviendo a la comunidad, aquellos que están terminados, y los 2 que están en ejecución o en construcción son Philippe Pinel y Monseñor Valech. Para hacer un foco entonces en los hospitales que ya están construidos y en las diferentes etapas en que están en ejecución hoy día y que van a quedar terminados. Lo primero es este primer grupo, que son los 5 hospitales ya terminados: Salamanca, Puerto Aysén, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, que ya está en operación e inaugurado por la señora presidenta. Y el resto de los hospitales que van a quedar construidos o sobre los cuales estamos trabajando para formar parte de este grupo son los que se señalan acá. Aparece cada uno de los hospitales con la adjudicación, el número de contrato y el avance físico. También el valor de contrato vigente en términos de recursos financieros y la empresa a la que fue asignada dicha construcción. Lo primero entonces es señalar que cuando se mira el promedio de avance de estos hospitales, estamos hablando de un 84% de avance. Es decir, no solamente están los 5 construidos hoy día que ya están terminados, sino que prontamente vamos a agregar 4 hospitales más. Estamos hablando de Ezequiel González Cortés, Futaleufú, Lanco y Penco-Lirquén, que están ya muy prontos a terminar. Ezequiel González terminado. Y eso hace entonces que cuando miramos el promedio de avance, estamos hablando, como decía recién, de un 84%. Esto a propósito de que cuando hicimos la cuenta pública, la señora ministra habla de los 5 hospitales terminados y se genera una confusión en el ambiente, entendiendo que no van a haber otros terminados, y lo que pasa es que los otros se van a ir terminando a medida que transcurra este año. ¿Cuáles son los procesos que están en licitación hoy día? 12 procesos licitatorios están aquí detallados. 2 de ellos están a cargo del Ministerio de Obras Públicas, Comunidad Técnica, y el resto de los hospitales están mencionados acá. Un grupo importante de estos hospitales están siendo sometidos a un segundo periodo de licitación, dado que tuvieron observaciones por Contraloría cuando fue sometido a toma de razón la adjudicación. Estos son los procesos licitatorios con oficio de representación que en parte convocaron a esta comisión junto con la situación de Marga Marga, ¿verdad? Estamos hablando del Hospital de Linares, que fue representado en octubre del 2016. Hoy día está en segundo llamado de licitación. Quiero decir que todos estos hospitales representados están todos en segunda proceso de licitación en este minuto, con diferentes fechas de apertura, que son las que estoy señalando acá. En proceso de licitación, entonces, del Hospital de Linares, en su segundo llamado, en fase de evaluación de ofertas por parte de la Comisión, y la fecha estimada de ingreso a Contraloría, pues hasta ahí son tiempos que nosotros podemos estimar, luego son los tiempos y plazos que Contraloría tiene para la toma de razón. La fecha estimada de ingreso a Contraloría con una nueva propuesta de adjudicación para la toma de razón es junio del 2017. El Hospital de Higueras, junto con el Hospital de Ñuble y el Hospital Barros Luco, fueron observados en la toma de razón el mismo día por Contraloría General de la República, ¿verdad?, el 21 de noviembre. Todos están en su segundo llamado, en segundo proceso de licitación, y la fecha estimada de ingreso a Contraloría para Higueras es julio del 2017, para Ñuble es mayo del 2017 y para Barros Luco es junio del 2017. Para el CDT La Serena, la fecha del primer proceso termina el 24 de marzo, luego de varias insistencias o reconsideraciones a las que se ha sometido, y está en un segundo llamado para cierre de recepción de ofertas el 27 de junio. Y el Hospital de San Antonio, su primer proceso finaliza el 17 de marzo y fue observado, está en segundo llamado de licitación en fase de evaluación de oferta y la fecha estimada es junio del 2017. Las razones por las cuales estos hospitales fueron observados en su toma de razón para la adjudicación se resumen en forma muy sucinta en 4 áreas:
falta de demostración de la capacidad económica, estados financieros de las empresas que se presentaron, no adjuntaron toda la certificación de obras ejecutadas y en ejecución. Recordaremos el caso emblemático del aeropuerto de Estonia por parte de Astaldi en la licitación de Barros Luco. Déficit en la certificación de las experiencias, tanto de las empresas o consorcios como de los equipos técnicos propuestos, y falta de remisión de todas las declaraciones juradas de profesionales evaluables y no evaluables, donde se comprometen a prestar servicios en la obra y que autoriza ser ofertado la propuesta. Este es el mapa actual de todos los procesos que están en licitación. Existen en este momento para diseño, utilizando nuestras bases de diseño y construcción, 4 hospitales: Ñuble, Maule, el Hospital Barros Luco y Marga Marga. Y para solamente bases, con nuestras bases de construcción, está el Hospital de Curacautín, el Hospital Comunitario de Maquehue, que les informo que el jueves de la semana recién pasada se acaba de declarar desierto, dado que la reevaluación fue negativa y se presentaron ofertas con mayor precio. El Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, el Hospital Higueras, la normalización del CDT La Serena y reposición del Hospital de Melipilla. A esto tenemos que sumar 2 proyectos cuya unidad técnica es el MOP, como señalábamos al comienzo, Alto Hospicio y Quellón, más 2 proyectos que se suben esta semana en Chiloé. Uno de ellos es Keilen y el otro es Ancud. Por lo tanto, vamos a tener a fin de esta semana 14 proyectos en licitación. En el caso de la licitación Marga Marga, recordar brevemente que este proyecto significa un hospital de alta complejidad, es un hospital provincial que pertenece a la red de servicio Viña del Mar Quillota, un establecimiento que tendrá un importante incremento y crecimiento en términos de superficie, de número de consultas, de camas críticas esencialmente un 400% y también de pabellones. Recordar que en el 22 de junio se realiza la apertura de la primera licitación y lo que ocurre en esa oportunidad es que la propuesta que el Servicio de Salud propone para su adjudicación sobrepasa el 10% del monto que estaba considerado en la ficha original del proyecto. Estamos hablando de 60.89 UF y siempre también hemos puesto el antecedente, solo para que se cuente con él en la mesa, que sí fue reevaluado por un precio y con una reevaluación positiva y finalmente adjudicado el Hospital Quillota Petorca, un hospital semejante en términos de superficie, de complejidad y de región donde está instalado, por 60.96 UF el metro cuadrado, y el proyecto de Marga Marga se sometió a reevaluación por Mideso por 60.89 UF, lo que superaba el 10% de la ficha original del proyecto. Finalmente, el 22 de febrero, obtenemos nosotros el resultado, el veredicto de Mideso respecto de la reevaluación, y acá señalar que nuestra ficha original, cuando hablamos de obras civiles más consultorías, significaba un monto de 102.000 millones. Lo que había presentado la empresa para estos 2 ítems, obras civiles y consultorías, estamos dejando fuera equipamiento, lo que había presentado la empresa y que superaba el 10% eran 116.000 millones. Y finalmente, ¿qué logramos nosotros con la presentación a Mideso para la reevaluación? Es que Mideso acepta que el valor del proyecto es más caro que el de la ficha original, o sea, no es 102.000 millones, sino que nos autoriza a tener un monto para una segunda licitación de 112.000 millones, o sea, 10.000 millones más, pero esos 10.000 millones no alcanzaban para el monto que se había presentado la empresa que se había adjudicado. Por lo tanto, tuvimos que dejar desierta la licitación e ir a una nueva licitación, pero con un precio mayor. Es decir, logramos que se revalorizara a un precio mayor, pero no alcanza para la empresa que se había presentado. Y quiero señalar acá también el por qué no se adjudica a la empresa que venía a continuación como más barata, porque la pregunta puede ser obvia, es decir, ¿por qué no se adjudica entonces a la segunda empresa que podía estar en este precio?
es porque las bases prohíben aquello, dado que se cambian las reglas del juego y la empresa pudieran reclamar, dado que no se había presentado como un tope financiero esos montos. Por tanto, se llama una segunda licitación, vuelvo a insistir, con un precio mayor que el de la ficha original, y la apertura de la segunda licitación va a ocurrir el 5 de junio de acuerdo a todos los procesos que están transparentemente mostrados en la plataforma. Por último, señalar cuáles han sido las mejoras que hemos debido realizar a partir de la experiencia que tuvimos con estos 6 hospitales en noviembre y diciembre del año pasado. Lo primero es que en la mejora continua de todos los procesos de nuestra unidad de inversiones, que se ha debido fortalecer a partir del 2014 en adelante, es la creación de una unidad de seguimiento a los procesos licitatorios de obras de infraestructura hospitalaria en los servicios de salud, con un equipo de expertos, tanto en derecho administrativo como en manejo de obras o gestión de obras. Y se están realizando a partir del 4 de mayo, se van a instalar cursos y talleres de capacitación sobre normativa de compras públicas, Sistema Nacional de Inversiones, finanzas públicas, normativas, etcétera, a cargo de la Contraloría General de la República. Ese fue un acuerdo al que llegamos con el Contralor General. Y lo que también hicimos fue modificar nuestras bases de diseño y construcción, primero, porque fueron las más observadas en términos de que 4 de los hospitales que fueron representados, 3 de los hospitales más Marga son los hospitales que estaban bajo la lógica de diseño y construcción, bases que eran nuevas para el Ministerio de Salud y que las definimos como necesitadas de hacer un proceso de modificación, y tanto las bases anteriores como la modificación que realizamos hace poco, el 31 de enero, fueron tomadas de razón por Contraloría. Y ahora estamos en el proceso de modificar las otras bases que ya habían sido utilizadas, que ya significaban más de 15 proyectos adjudicados, pero hemos considerado también en esta lógica de mejora continua, también modificarlas, y estas están recién siendo enviadas esta semana a Contraloría para la toma de razón, que son las bases que involucran solo a la construcción. Bueno, ¿cuáles fueron las modificaciones de las bases tipo para la construcción y diseño, que fueron las bases emblemáticas en este proceso? Lo primero fue intentar asegurar las condiciones de mejor competencia en procesos de infraestructura hospitalaria, siempre garantizando la debida transparencia de los mismos y la estricta sujeción a las bases. Las bases actuales modificadas permiten una mejor competencia para las empresas constructoras nacionales, que quedaban muy disminuidas en términos de evaluación respecto a grandes consorcios internacionales en nuestras bases anteriores. Y también ha sido un objetivo entregarle a los servicios de salud mayores facultades de gestión, de modo que puedan efectivamente tener alguna capacidad de gestión en la licitación y solicitud de antecedentes. Respecto a la solicitud de antecedentes, hubo mucha discusión en los procesos anteriores que fueron observados, y se definió entonces resolver esta situación en las nuevas bases. Entonces, las principales modificaciones a las bases de diseño y construcción están en la admisibilidad. Se aclara de mejor forma y forma más precisa la oportunidad de presentación de formularios y declaraciones solicitados en las bases. Por ejemplo, se entiende que es necesario que se entreguen todos los proyectos que están en ejecución por una determinada empresa, pero que ello será castigado solo si el proyecto que no están adjuntando influye en la capacidad económica de la empresa. Si no, no tiene mayor sentido, no tiene mayor impacto en la licitación, no debiera ser considerado como inadmisible el que no lo presente. La facultad de requerir antecedentes, se extiende la facultad del licitante a requerir antecedentes e información a los proponentes. Los servicios de salud fueron muy cuestionados a raíz de que hacían una solicitud mayor de antecedentes, dado que no aparecía claramente en las bases que tuvieran esa atribución. La evaluación administrativa no estaba considerada en las bases anteriores, por lo tanto las empresas no tenían un castigo si no presentaban todos sus formularios y antecedentes, y hoy día hay un porcentaje de la acreditación o de la evaluación que se le entrega a la evaluación administrativa. Respecto a la experiencia de profesionales,
Se modifican requisitos curriculares y experiencias exigidos para diversas especialidades. Se aclara este punto que fue muy cuestionado respecto a los técnicos, a si era otra profesión, si era un ingeniero en transporte o un ingeniero de impacto ambiental, todas esas discusiones que hubo en el proceso anterior. Y por último, se modifica la exigencia de metros cuadrados construidos, con lo que se mejora entonces la competitividad de empresas nacionales. La exigencia que había era tan grande que no permitía que las empresas nacionales pudieran competir y quedaban fuera mucho más rápidamente que lo que hoy día ocurre, dado que se bajan entonces los metros cuadrados construidos en salud. Se modifica el régimen de oferta de profesionales. Esto ya me estoy refiriendo ahora en esta segunda parte a las bases de construcción, que son las que ahora estamos modificando y que son las que habían sido utilizadas en un número importante de licitaciones sin ningún problema, pero decidimos igual mejorarlas. Por lo tanto, se están mejorando en este segundo tiempo y no fueron las primeras en modificarse. Se modifica el régimen de oferta de profesionales. La oferta técnica deberá incluir y acreditar solo a los profesionales que son evaluables. Los no evaluables, en cambio, serán informados y acreditados por el adjudicatario previamente a la firma del contrato. Su no acreditación habilitará a la ejecución de la garantía de seriedad de la oferta. La experiencia de los profesionales, se permiten certificaciones de exempleadores y otras entidades que tuvieran la capacidad de hacerlo. Se modifica el régimen de cómputo de la experiencia en años de los profesionales, se modifica la experiencia mínima para algunos profesionales, de acuerdo también a lo que encontramos hoy día en el mercado del país. Se amplían profesiones admisibles para ciertas especialidades, más o menos lo que he explicado recién, y se rebajan los metros cuadrados también exigidos en otras para algunas especialidades. La facultad de requerir antecedentes, se extiende la facultad del licitante para requerir antecedentes, misma lógica que lo que les mencioné sobre las otras bases, y se incluye la evaluación administrativa también con la misma lógica de la modificación de las bases de diseño y construcción. Finalmente, volvemos a presentar este mapa de proyectos que están en proceso de licitación. Acá hay que agregar los dos proyectos cuya unidad técnica es el MOP y los dos proyectos de Chiloé que se van a subir durante esta semana, al fin de semana, con toda probabilidad. Eso es, los del MOP son Alto Hospicio y Quellón, y los nuestros que se van a subir es Ancud y Keilen. Y bueno, finalmente terminar señalando que el desafío que nos ha inspirado en todo este proceso de gran aprendizaje y de finalmente llegar a tener este número tan importante, histórico, de hospitales en construcción, tiene que ver con avanzar en equidad en acceso y resultados. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, tenemos dos opciones. Pasar inmediatamente la presentación del señor ministro de Obras Públicas. Yo propongo que hagamos eso. Ministro Undurraga, bienvenido, por favor, tiene la palabra. Es que llegó el momento del liderazgo, diputado chileno. Palabra, diputado. Van a haber dos liderazgos. Si tiene palabra, diputado Undurraga. Gracias, presidente. La verdad que mi presentación es bastante breve y se supedita a la presentación del Ministerio de Salud. La verdad que el Ministerio de Obras Públicas tiene muchas obras propias, donde el Ministerio de Obras Públicas toma las definiciones políticas y además ejecuta las obras. En esto lo que ha estado detrás ha sido una visión de cambiar el ritmo en la cantidad de obras que hacemos de manera tal de poder alcanzar en un plazo no superior al año 2030 los niveles de vida de países desarrollados. Y esto se grafica en los aumentos presupuestarios que son conocidos por ustedes o en algunos otros indicadores que son más ciudadanos, como el hecho que estamos haciendo más de 3.000 kilómetros al año de camino en comparación con los del orden de 1.000 kilómetros al año que se hacía el año 2013, o sea, para ver diferencia por 3, o 19.000 metros lineales de borde costero contra los 6.800 que se hizo en el cuatrienio anterior, o solo en 3 años 195 sistemas de agua potable rural contra 167 que se hicieron en el cuatrienio anterior. Sí, nuevos, además de la mantención y además del resto, ¿no? Beneficiando 41.242 personas, que también supera lo del cuatrienio anterior. O en materia de embalses, el promedio en las últimas décadas era 1 embalse y medio licitado por gobierno, nosotros ya llevamos 3 y vamos a terminar el gobierno entre 6 y 8 embalses licitados, que es el punto de no retorno. O en materia de concesiones, un total de 1.209 millones de dólares contra 729 millones de dólares al año en ritmo. Entonces, lo primero
es que el esfuerzo que estamos haciendo en salud es un esfuerzo conjunto de aumentar la inversión en infraestructura, por lo pronto para satisfacer las distintas necesidades de infraestructura, en este caso de salud, pero también para tener un cambio de ritmo que nos permita en un futuro no tan lejano, tampoco tan cercano, pero ahí al alcance, es que Chile dé un salto similar al que dimos en los 90. En los 90 el cambio de infraestructura permitió dejar de ser un país pobre y ser un país de ingresos medios. Este salto de infraestructura que estamos ejecutando, y que estas son algunas de las cifras, hay muchas más, pero solo quise elegir esta, da cuenta de un esfuerzo orientado a que Chile deje de ser un país de ingresos medios y pase a ser un país de ingresos altos, con los niveles de vida que tienen países como Italia, España, Nueva Zelanda o Australia. Primer elemento. En este marco también están las obras mandatadas. Las anteriores son obras que define el Ministerio de Obras Públicas a partir de los presupuestos que aprueba este Congreso y a partir de la Asociación Público-Privada de Concesiones. Están también las obras mandatadas. Las obras mandatadas están en distintos servicios, pero el principal es la Dirección de Arquitectura, que también en la misma dimensión, solo para nombrar 2 años y no los acumulados, que el año 2013 la inversión total de la Dirección de Arquitectura era 136.000 millones de pesos, el año 2017 248.000 millones de pesos. Y estos son mandatos de distintos servicios del Estado: comisaría, 47 cuarteles de carabineros, 8 estadios en sus distintas fases en deportes, 43 establecimientos educacionales en educación, complementario a lo que hace educación, edificación patrimonial 33, y en ese marco entonces están los 13 hospitales que nos encarga el Ministerio de Salud, en distintas etapas. 3 por la vía de concesiones y 10 por la vía de arquitectura. Y estos hospitales están en distintas etapas. Yo creo que en lo general ya se refirió y los clasifica de acuerdo a la meta de salud el Ministerio de Salud. Nosotros los construimos para salud, ellos son quienes nos mandatan a ello. Los 3 por la vía de concesiones son el Hospital de Antofagasta, que está pronto a terminar, debiera estar terminando en junio de este año, con alguna varianza en algunos días, pero está terminando a mediados de este año. El Hospital Félix Bulnes, que tiene casi un 60% de avance, y el Hospital Salvador Geriátrico, que está en la inversión previa a la obra, vale decir, en todo el trabajo de movimiento tierra dispuesto por el Consejo de Monumentos Nacionales. Esos son los 3 hospitales por la vía de la concesión. Por la vía de ejecución directa, yo creo que los principales ya lo señalaba la subsecretaria. Por lo pronto ya el hospital de Puerto Natales está terminado, está en la etapa de recepción. Situación similar el de Porvenir. En el caso de Alto Hospicio, que la primera licitación fue fallida porque el único oferente quedó fuera de bases, dividimos el proyecto en 3. La primera parte ya se ejecutó y adjudicó, que fue la limpieza y el cerrado del lugar. La segunda está en proceso de adjudicación, que es la urbanización, por cuanto está levemente fuera del resto de la ciudad, muy leve en todo caso. Y la tercera, que es la licitación propiamente tal, ya finalizó la evaluación del registro especial, registrándose 3 oferentes, y por lo tanto durante este año va a ser adjudicado Alto Hospicio. Seguimos hacia el sur. En el biprovincial Quillota-Petorca ya está entregada los terrenos, está en la etapa justamente de monumentos nacionales también, por lo tanto está adjudicado y entregado. En obras, bueno, sigo hacia el sur. En el caso del hospital de Puente Alto, recordemos que este hospital se puso una primera piedra en su momento, pero era un hospital que no tenía los elementos urbanísticos necesarios para poder hacer esa obra. Recién eso salió la semana pasada de la Contraloría, por lo tanto recién podemos empezar ese proceso ahora. Anteriormente, todas estas cosas que se hicieron de primera piedra, se recuerdan ustedes, ¿no? De ese hospital, la verdad que no tenían un fundamento para la construcción misma. Y recién podemos empezar entonces con la resolución de los aspectos urbanísticos, que es un trabajo conjunto que hizo el municipio de Puente Alto con el Ministerio de Vivienda. ¿Cuál era ese? Puente Alto. Puente Alto. En el caso de Lonquimay
Lonquimay, Arauco y Collipulli están en distintas etapas. Collipulli y Lonquimay, el Ministerio de Salud está en la etapa final de sacar las resoluciones de Mideso para poder licitar la obra. El Ministerio de Obras Públicas, en el caso de Arauco, está en la lista de los que vienen después, por lo tanto un mandato, pero está en la preinversión. Y finalmente, en el caso de Quellón, pasó lo mismo que en otros hospitales, donde desestimamos la oferta producto del alto costo, y con una reevaluación estamos iniciando la segunda licitación. Dicho de otra forma, nosotros lo que hacemos aquí, tal como lo hacemos con Carabineros en comisarías, con el Ministerio de Deporte en los estadios, con el Ministerio de Educación en los establecimientos educacionales, con distintas organizaciones en los monumentos nacionales, lo que hacemos es que ponemos al servicio nuestras capacidades de construcción, que por lo pronto son limitadas, pero la ponemos al servicio para poder contribuir a esta tarea de construcción de hospitales que ha sido la más grande en la historia de Chile. Sí, no, lo señalé el de Curicó está en obra. Sí. ¿Quiere? Muy bien. Muy bien, muchas gracias, señor ministro, señora ministra. Tengo un listado que crece permanentemente de palabras. Recordamos que en 45 minutos más se cumple el cometido de esta sesión. Diputado, señor Pérez, don Leopoldo, tiene la palabra. Diputada Gracias, Molina, presidente. bienvenida. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra, al señor ministro, a la señora subsecretaria y su equipo de asesores. Yo quiero hacer dos preguntas por su intermedio, presidente. La primera tiene que ver con la exposición de la subsecretaria respecto de las nuevas bases, que siempre se habla de diseño y construcción. Y si me pudiera clarificar si dentro del proceso de construcción está la habilitación, o sea, el equipamiento porque uno de los grandes temas que ha habido en materia hospitalaria es justamente esa disonancia que se produce muchas veces entre el diseño constructivo y después que el equipamiento muchas veces requiere de modificaciones incluso estructurales para poder hacer calzar todos los equipamientos. Y en segundo lugar, referente a lo que por su intermedio planteó el señor ministro de Obras Públicas al Hospital de Puente Alto, y que es un tema que ha aparecido en la prensa este fin de semana, aclarar ciertas cosas. El diseño original del Hospital Puente Alto, que partió del primer gobierno de la presidenta Bachelet, que se construyó durante el gobierno del presidente Piñera, la etapa primaria, que es ambulatoria o CRS, y que la segunda etapa está diseñada y presentado a evaluación con 4 pisos, con nivel de 4 pisos. Y hoy día el problema que entiendo, y estoy esperando la confirmación de la Seremi de Vivienda, representa un problema de altura que va a 9 pisos, o sea, más que el doble de lo que estaba originalmente presupuestado en ese proyecto. Y la solución no está fácil, porque el tema de los seccionales, usted comprenderá que los planos reguladores comunales, a una comuna, modificar el plano regulador, la verdad que demora más de varios años. Teniendo presente, sí, que existe la potestad por parte del Ministerio de Vivienda a través de Seremías, el aplicar el artículo 72 de la Ley Orgánica, o sea, de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que tiene la potestad de poder modificar determinadas zonas a objeto del interés común, y entiendo que eso es que hoy día la Contraloría está objetando. Yo no sé si las observaciones que habría hecho la Contraloría respecto de esa presentación estarían subsanadas o no. Entiendo que no. Y hay una serie de otras cosas bastante menores, como por ejemplo la franja de protección del canal Izaguirre en esa zona, que es un canal entubado, pero bueno, habrá que ver lo que el Contralor nos dice respecto a ese tema. Era para aclarar solamente el hecho de que no solamente por el episodio de la primera piedra, sino que se cambió el diseño al doble de altura de lo que estaba presupuestado. Eso, presidente. Gracias. Tiramos respuesta inmediata a cada una de las preguntas. Estamos hablando del Hospital de Puente Alto. Ministro Undurraga. ¿Otra sugerencia? No, disposición. Un edicto. Lo esperamos que WhatsApp, ¿sí? Puente Alto. ¿Qué pasó? Pregúntele. Sí. ¿Cuál sería la pregunta? No había ninguna pregunta, por eso... ¿Dónde queda Puente Alto? Sí, yo coincido con usted. En general son comentarios. No tienen... Quisiera reformular la pregunta, diputado Pérez, para que fuera concreta.
No, es que perdón, presidente, por si estoy medio, es que el ministro Reformúlela, está en su manifestó que la Contraloría ya había tomado razón y que estaban próximos a proceso de licitaciones. Y que la información que tengo desde hoy día es que eso no ha salido de Contraloría, por lo tanto, mal se podría llamar a licitación si no está tomado razón por parte de Contraloría. Eso es. Pregunta concreta, ministro. Y tiene razón el diputado, preciso lo que dije anteriormente. Que no ha salido la toma de razón de Contraloría. Pero que está pronta. ¿Se saldría durante el actual gobierno? Sí, subsecretaria. Sí, señor presidente, y por su intermedio. A ver, originalmente el Ministerio de Salud tenía bases para el diseño en la construcción de hospitales separadas de las bases de construcción de hospitales. Y lo que se hace en los últimos años es generar unas nuevas bases que unen diseño y construcción, lo que significa que a la misma empresa se le va a adjudicar el diseño y la construcción, entendiendo que con eso se disminuyen los plazos y se genera una mejor forma de trabajar. Lo que se hace entonces es que se ponen en marcha estas nuevas bases y 3 de los hospitales que fueron sometidos a estas bases son los que tienen el tema de la representación, por lo tanto nosotros nos abocamos a mejorar aquellas bases específicamente como primer tiempo. Y ahora estamos modificando las históricas del Ministerio de Salud que habían sí sido probadas muchas veces, pero que independientemente de aquello decidimos mejorar de todas maneras. En la referencia al equipamiento, en la ficha del proyecto inicial hay un ítem de obras civiles, hay un ítem de consultorías y hay un ítem de equipamiento, siempre. Por lo tanto, desde el momento que tiene RS un proyecto, está considerado su equipamiento, que está basado en el preinversional y que está basado en todos los módulos que se realizaron con anterioridad a generar la ficha y el RS desde Mideso. Por lo tanto, lo que hace las empresas es que plantean propuestas de adjudicación en términos de lo que va a costar la obra y su consultoría, pero suman el tema del equipamiento siempre, porque está considerado dentro de la ficha. Así como recursos humanos, me señala además la ministra. Sí, le propongo solo una contrapregunta para que tengamos tiempo. O sea, podemos decir, secretario, que el equipamiento va incluido dentro de las nuevas bases que se están modificando. Sí. Así es, sí, así es. Muchas gracias. Tiene la palabra diputado doctor Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Saludar a los ministros de Estado, a la subsecretaria. Quiero hacer 6 preguntas, presidente. Primera pregunta. ¿A ambos pudiera...? Sí, primero al Ministerio de Salud y después otra al ministro Torraga. Al Ministerio de Salud, Perfecto. la ministra, la subsecretaria. En la presentación que se nos hizo, el tercer grupo se denominó de 20 hospitales en diseño. El tercer grupo. Entonces yo quiero precisar, porque estaba revisando el discurso de la presidenta Bachelet de la cuenta pública del 21 de mayo del 2014, que fue cuando vino al Congreso, hizo el anuncio del programa de construcción hospitalaria, y el tercer grupo corresponde a hospitales en estado de licitación a marzo del 2018. Entonces quiero entender cuál es el cambio que ha habido, porque lo anunciado tiene que ver con un itinerario que habla de 20 hospitales licitados en el tercer grupo, no diseñados, que es una etapa anterior a la licitación, obviamente. Entonces, quiero claridad sobre este primer punto que cambia el itinerario general de este cronograma. Segundo, quiero preguntarle a la ministra cuáles son esos 5 hospitales que van a estar en operación a marzo del 2018, para que sea preciso eso, porque en otra oportunidad no hemos podido clarificar. De los 20 que van a estar terminados, va a haber 5 en operación. ¿Cuáles son? Tercero, quiero consultar respecto de la meta en infraestructura de los 100 CEFAM y los 100 SECOF, que no se aludió en la presentación y que es parte de la infraestructura comprometida. ¿Cuál es el estado de avance en cada uno de esos ítems de atención primaria? Porque se habló de los 332 dispositivos, pero es necesario precisarlo. Cuarto, quisiera saber cuál es el destino de aquellos porcentajes que yo estaba revisando del primer grupo en construcción que tienen bajo nivel de ejecución. Por ejemplo, Ovalle, Frique, Carahue, Cochrane, que están todos en el orden del 50% o menos a la fecha y que debieran estar terminados a marzo próximo, o sea, en 10 meses más. ¿Cuál es la situación de esos 5 hospitales? Quinto, ¿cuál es el tiempo de retraso en el segundo grupo de hospitales de aquellos respecto de los plazos originales
que por razones de los nuevos llamados a licitación han quedado desfasados en el tiempo. Caso Ñuble, Higuera, Claudio Vicuña, Barros Luco, Marga Marga. La comparativa de los plazos originales y los nuevos plazos para hospitales que debieran estar en construcción y con un plazo estimado de terminación, porque es distinto que se termine un hospital el 2021 al 2023, por ejemplo. Traspasaríamos otro gobierno incluso con esos hospitales. Y por último, sexto, preguntarle al ministro Undurraga, a la luz de los antecedentes, en que la definición política de nuestro gobierno fue oferta pública para la inversión en infraestructura. Hoy, teniendo 3 hospitales por la vía concesionada, 2 terminados, Maipú, La Florida, quiero preguntarle su opinión, ministro, respecto a la evaluación de esta comparativa, si se pudo haber hecho de otra manera o no, el mecanismo de construcción hospitalaria respecto a los tiempos y a los retrasos que finalmente ocurrieron, si la vía concesionada hubiese sido utilizada en forma mixta o complementaria a la oferta pública, que fue la decisión política que se tomó al inicio del actual gobierno. Eso, presidente. Ministra Castillo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señalar de que el compromiso de la presidenta es dejar 20 hospitales construidos. Esto de tenerlos funcionando e inaugurado es un adicional. Esperamos continuar trabajando para que existan algunos funcionando e inaugurados como corresponde. Sin embargo, por la responsabilidad y la seriedad de los hospitales, por el tamaño de los establecimientos, no todos vamos a tenerlos en esos estados diferentes que lo que está comprometido ya por la presidenta, pero lo que sí van a estar construidos, entregadas las llaves al Servicio de Salud para que estén habilitados como corresponde y tal como nosotros consideramos de que están construidos. Ejemplo cercano es el Ezequiel González Cortés, que en este momento tiene un 100% de avance, pero no lo estamos denominando construido aún, dado de que en este momento hay que incorporarle algunos de los equipos que faltan para poder ya hacer el traslado del equipo del hospital antiguo. Estamos hablando del traslado aproximadamente en octubre. Todo esto por los plazos que uno tiene que señalar. Los 5 hospitales terminados ya lo señaló la subsecretaria, pero señalar que dentro de los 22 hospitales que están en ejecución, varios de ellos ya tienen un alto porcentaje de ejecución, por lo tanto, llevamos un promedio de 83,7% de ejecución de los 20 hospitales que van a quedar construidos. Ejemplo, Ezequiel González Cortés 100% de avance, Penco Lirquén 99% de avance, Lanco 95% de avance, Antofagasta 90% de avance, Chimbarongo 86% de avance, Pitrufquén 84% de avance, Hospital Carlos Cisternas de Calama 82% de avance, Futaleufú 81% de avance. Solamente señalar, señor presidente, por su intermedio, de que por eso nosotros estamos apostando a ir en este momento ejecutando más de 22 hospitales, sumados a estos 5, 27 hospitales para poder cumplir con los 20 construidos, viendo cada uno en sus distintas etapas de avance. Señalar además de que para nosotros, agregar que hemos tenido que terminar 6 hospitales que no eran parte del plan. Estamos hablando del Hospital de Copiapó, un arrastre del gobierno de la presidenta Bachelet, el Hospital de Rancagua, que era un arrastre de la presidenta Bachelet, el Hospital de Talca, que es de arrastre de la presidenta Bachelet, el Hospital de Laja, que es de arrastre del presidente Piñera, el Hospital de Los Ángeles, arrastre de la presidenta Bachelet, y el Hospital de Lautaro, que es arrastre del presidente Piñera. Señalar además que hay 2 establecimientos que también se están construyendo, que también son extra plan y que están fuera del listado de los que en este momento señalamos como construidos, que es el Hospital Philip Pinel y la Torre Valech, tal como dijo la subsecretaria. Por lo tanto, nosotros sabemos de que vamos a cumplir con los hospitales construidos. La meta en infraestructura, que está preguntando el señor diputado respecto a los 100 centros de salud familiar y los 100 centros comunitarios de salud familiar, vamos a dejarlos en distintas fases. Seguramente lo más probable es que los 100 centros de salud familiar, algunos estén en construcción en la fase final, porque son 18 meses para construir un establecimiento de esta envergadura.
Los centros comunitarios de salud familiar se demoran aproximadamente 8 meses, por lo tanto confiamos en que estos van a estar listos al término de este gobierno como corresponde. Y eso nomás señalar respecto a ello. Y sobre las nuevas licitaciones, que son las segundas licitaciones de varios de los establecimientos que señaló la subsecretaria, esos son todos los establecimientos que van a quedar en el grupo 2, no son los que van a estar construidos, sino que en construcción. Por lo tanto, esperamos de que esta segunda trámite de licitación se pueda llevar a buen puerto, porque tal como lo señaló la subsecretaria, tuvieron cambios en las bases para poder contar con mayor posibilidad de acceso de otras empresas. Solamente ejemplo de que nosotros sabemos que el hospital de Quellón, que en su momento tuvo un solo oferente, en este momento en sus trámites lleva 11 empresas que están interesadas en la construcción. No sé si tú quieres. Sí, había la última pregunta para el ministro Undurraga para contrapreguntar, la sexta. Señalar que la pregunta del diputado Juan Luis Castro, por su intermedio presidente, tiene dos aspectos. La primera, que se ha planteado en el debate, si los hospitales tiene que construirlo el Ministerio de Salud o el Ministerio de Obras Públicas. Yo creo que no hay dicotomía entre los esfuerzos de uno y otro ministerio. Más bien, cuando se tiene un plan de esta naturaleza y de esta magnitud, hay que sumar los esfuerzos, y si hay capacidad instalada en algunos de los servicios, tiene que hacerlo los servicios, y si hay capacidad instalada adicional en el Ministerio de Obras Públicas, también el Ministerio de Obras Públicas. Yo creo que eso ha sido correcto, ¿no? De enfrentar con distintos equipos la construcción. Respecto a y eso ha permitido la construcción de la cantidad de hospitales que se han señalado. Respecto al mecanismo de concesión, lo señalado en otras comisiones, que la evidencia y literatura no es concluyente respecto a los beneficios que pueda tener tanto el caso de las cárceles. Digámoslo, las cárceles dejó de hacerlas por la vía de concesión al gobierno del presidente Piñera, como en el caso de los hospitales, que dejamos de hacerla en nuestro gobierno por la vía de concesión. No es concluyente en uno o en otro sentido. Por lo tanto, con la información que teníamos en ese momento, yo creo que fue una buena decisión. Otra cosa es que y habían dudas razonables respecto a algunas cláusulas de los contratos que eran abusivas. Ahora, otra cosa es que para adelante se restrinja el mecanismo de concesión y sea solo para la infraestructura y dejar prácticamente ningún servicio. Eso puede ser una alternativa para adelante, pero creo que fue una buena decisión en su momento. La contrapregunta. Sí, es que hay tres preguntas que no han sido contestadas. La primera, respecto al Ministerio. La primera es cuáles son los 5 hospitales que van a estar terminados, porque eso está señalado en la presentación y obviamente queremos saber cuáles son esos 5 que sí van a estar en operación a marzo del 2018. La segunda es qué ocurre con el tercer grupo de hospitales que la presidenta anunció que iban a estar en estado de licitación a marzo del 2018, no en estado de diseño. ¿Qué ocurre con eso? Y tercero, ¿cuál es el tiempo de retraso efectivo que va a tener el segundo grupo de hospitales que ha tenido los problemas que hemos visto en esta comisión, que son los hospitales que van recién el segundo semestre a toma de razón en Contraloría, van a ingresar a toma de razón. No sabemos cuándo salgan de la toma de razón. ¿Cuál es el estado en que se van a terminar ellos finalmente según los plazos estimados? Muy bien. Bueno, gracias, señor presidente. A ver, yo voy a permitirme leer el programa de la presidenta Bachelet, justamente para evitar que luego hayan declaraciones respecto a que no se está cumpliendo con el tercer grupo de hospitales. Lo que se señala textualmente dice: este plan incluye la construcción de 20 nuevos hospitales, dejar en construcción otros 20 y avanzar tanto en los estudios técnicos de arquitectura e ingeniería como en la licitación de obras civiles de otros 20. Por lo tanto, entendemos que un hospital que quede en un estudio técnico o en estudio de ingeniería, así como otros que van a quedar en licitación, cumplen con el compromiso de los 20 del tercer grupo. Por otra parte, respecto a los retrasos, voy a poner solamente un ejemplo: Barros Luco, nosotros lo pusimos para toma de razón de Contraloría, el Servicio de Salud, en noviembre ya tendríamos que haber tenido, sin embargo la Contraloría demoró 4 meses en esa definición. Si consideramos noviembre como fecha, porque los tiempos de Contraloría no los podemos manejar nosotros, si en noviembre se hubiese adjudicado y no representado, la obra podría haber partido en el mes siguiente, pensemos en diciembre.
Lo que va a ocurrir es que ahora esto se hace en junio y la obra de adjudicarse y que ahora sí sea todo positivo partiríamos en julio. Es decir, estamos hablando de un retraso de 6 meses en hospitales en los cuales no había plazo de cumplimiento excepto el que queden en construcción. Ese sí que es un tema perentorio para nosotros. Estos hospitales deben quedar en construcción. Si no nos va bien la toma de razón futura, evidentemente que se estaría faltando al compromiso, pero eso todavía no ocurre y estamos confiados en que va a ser una resolución distinta, dado que hemos trabajado con Contraloría tanto en la modificación de bases como en todas las capacitaciones y en los procesos. Por último, en relación a los hospitales, que también el diputado Castro señaló que al parecer, de acuerdo a los números que aparecen de porcentaje de avance, parecen muy atrasados. Cada uno de ellos tiene particularidades. Cuando nosotros señalamos que van a terminar cumpliéndose los plazos es porque, por ejemplo, Cochrane tiene una forma de avance de construcción que es más rápida que en otros lugares. Por ejemplo, Ovalle, no obstante que tiene un 26% de avance hoy día, tiene también particularidades que van a permitir ponerlo en marcha en forma gradual. Por lo tanto, lo seguimos poniendo dentro del grupo de hospitales construidos y lo que esperamos es que la ciudadanía y los parlamentarios nos den los plazos correspondientes para terminar los hospitales antes de decir que no los vamos a cumplir, porque la verdad es que muchos nos habían dicho que no íbamos a cumplir lo que hoy día tenemos. Y por último, respecto de los hospitales que van a quedar puestos en marcha, la verdad que aquí nosotros tenemos una operación que se ha hecho entre el Ministerio de Salud y los diferentes servicios para poner en marcha con gradualidad los hospitales de acuerdo a las condiciones que se vayan generando en cada uno de ellos. Sin duda que podemos asegurar con toda propiedad que estos que ya están listos a la fecha, sin duda que van a quedar puestos en marcha en su totalidad. Pero gradualmente iremos poniendo en marcha el resto. Por lo tanto, no nos hemos pronunciado hoy día con cuáles son los que van a tener una puesta en marcha completa, que va a ser un grupo de hospitales, como aquellos que van a tener una puesta en marcha gradual. Y por lo tanto, a lo mejor algunos tendrán el ambulatorio abierto y no todavía la parte hospitalizado, otros lo tendrán completo, otros les faltará pabellones, etcétera, porque las puestas en marcha de los grandes hospitales demoran incluso un año. Y el compromiso es dejarlos construidos y haremos todo el mayor esfuerzo para dejarlos en una puesta en marcha lo más avanzada posible. Gracias, señor presidente. No, solamente yo quisiera segunda. Es precisión. Solamente para que quede claro, porque una cosa está bien, la subsecretaria lee el programa y yo estoy leyendo las palabras al país de la Presidenta de la República en su primer mensaje presidencial respecto al itinerario de construcción de hospitales. Y está diciendo la letra, comillas, 20 hospitales quedarán en etapa de licitación de obras y estudios técnicos a marzo del 2018. Eso. Yo creo que alguien se haga cargo de eso, porque eso es lo que se anunció al país. Licitación. Y lo último, presidente, yo no sé por qué tanto secretismo, ¿por qué no nos dicen cuáles son los 5 hospitales? Vamos a jugar a las escondidas hasta marzo del 2018. ¿Cuál es el drama de eso? De saber las comunidades por qué van a tener un hospital funcionando y otros que van a estar gradualmente, lo entendemos perfectamente, pero ¿cuáles son los 5 hospitales? Está puesto en la presentación, en operación a marzo. Ministra Castillo. Gracias, señor presidente. Solamente señalar de que, a objeto de transparencia, el 26 de abril, el día de la cuenta pública del Ministerio de Salud, señalamos nosotros que en este momento está disponible para toda la comunidad, para todos los habitantes de este país, que pueden ingresar a la página web Plan de Inversiones en Salud.minsal.cl, donde Plan de Inversiones en Salud.minsal.cl, donde ustedes pueden ver paso a paso. Nosotros tenemos que ser muy rigurosos en esto. Puede que en algún momento alguna empresa, alguna situación nos obligue a alargar algún plazo de alguno de los establecimientos hospitalarios, pero lo que vamos a cumplir es que vamos a contar con 20 hospitales construidos. Y por transparencia, les ruego que ustedes difundan esta página a sus electores o no sé, las distintas personas que les interese, a objeto de darlo a conocer. No queremos comprometer las cifras, sino que vayan viendo ustedes los porcentajes de avance. ¿Por qué? Porque puede que alguno tengamos que retrotraerlo por alguna situación
Por ejemplo, el Hospital del Salvador se encontraron restos indígenas. Tuvimos que parar la obra porque en este momento cada metro tuvimos que hacer un forado de ir viendo los restos de cerámica que se están encontrando. No queremos aventurar cuáles son los que van a estar terminados, pero sí ya llevamos un porcentaje importante absolutamente respecto a cómo se están llevando. Pero somos muy responsables, no podemos decir los nombres, pero sí transparentar los porcentajes y lo que se está viendo en cada uno de los hospitales que en este momento están en construcción, construidos y también los que van a quedar en distintos trámites administrativos, incluyendo la licitación. Gracias, señor presidente. Muy bien, diputado Marcelo Chilling, de Marga Marga, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Qué bueno que le da la palabra a un diputado de gobierno. Y yo realmente quiero manifestar mi alegría de tener acá a la ministra Castillo y al ministro Undurraga y escucharlo en los avances que nos muestran. Creo, señor presidente, que especialmente en materia de salud, esto que era una comisión investigadora que en realidad fue solicitada para empatar una denuncia que se había hecho sobre el expresidente Piñera, sirvió para poner de relevancia el tremendo esfuerzo que ha hecho sobre todo salud, pero también obras públicas, para cumplir con este ambicioso plan de construcción hospitalaria, que es mucho más que los 20-20-20 con que se describía como una especie de fórmula este esfuerzo. Pero junto con felicitarlos y no para disminuir las felicitaciones, yo quisiera hacer algunas preguntas para que ambos ministros, en especial la ministra de Salud, cierren cualquier brecha a la crítica un poco rebuscada y descalificatoria con que se enjuicia la gestión en salud. Y lo primero es saber si cuando se formuló lo de los 20-20-20, sobre todo en los 20 que iban a quedar construidos, hubo una identificación de estos establecimientos. Si se sabía, si había como una definición previa, vamos a hacer estos 20 en primer lugar. Y pregunto esto para poder hacer una comparación, porque quisiera que se tradujera lo que era originalmente la idea con lo que efectivamente ha venido ocurriendo en términos de metros cuadrados y de complejidad. Porque hay aquí unas diputadas, sobre todo, que son pero terribles. Diputadas, así que usted siéntase excluido de la calificación. Y si es posible hacer esa comparación, a lo mejor no se puede hacer ahora mismo, pero hacerla en adelante. Y la segunda cosa que quisiera consultarle especialmente a la subsecretaria, señor presidente, es esta cuestión relacionada con el hospital de Marga Marga, donde habiendo excedido la empresa a la cual se propone adjudicarle la licitación en un monto suficiente como para descalificarla, yo entiendo que la licitación fue llamada con conocimiento de las empresas del marco presupuestario que estaba en juego, y no que era una adivinanza para ellas decir, yo a ojo de buen cubero voy a proponer 100, o voy a proponer 80, voy a proponer 120, sino que había un marco presupuestario, y siendo así, yo no entiendo bien el que no se le pueda adjudicar al segundo, porque es evidente que el que cobra más caro, bueno, tiene más probabilidades de quedar afuera que el que queda dentro del marco presupuestario, salvo que se me hayan olvidado las lecciones que me dieron algunos de los actuales asesores y ejecutivos del Ministerio de Salud cuando me tocó estar al otro lado de la mesa. Gracias, presidente. Ministra de Salud, tiene la palabra. Gracias, señor presidente.
Señalar de que nosotros desde mayo del 2015 definimos cuáles eran los establecimientos que definitivamente íbamos a comprometer a través de la cuenta pública de la señora presidenta. Al día siguiente, el 22 de mayo, dijimos, reconocimos las dificultades que habíamos tenido. Ahora, algo muy importante, lo que se nos presentó cuando llegó este gobierno y asumió fue distinto a lo que percibíamos. Hubieron 16 establecimientos que estaban en situaciones bastante diferentes, unos sin financiamiento, otros que se habían detenido la construcción. Ustedes recuerdan un programa del Hospital de Calama que lo mostraba cómo estaba absolutamente vacío y sin resolución, y también de establecimientos que habían quebrado las empresas. Todo esto se recuperó y el monto que significó para el Ministerio significó de 92.000 millones en recuperar estas obras y dejarlas en este momento funcionando, tanto de atención primaria como hospitalaria. Estamos hablando, por ejemplo, del CESFAM de Santa Bárbara, estamos hablando del Hospital de Calama. Todos ellos en este momento se han recuperado. Ahora, algo que para nosotros es importante, sumamos nosotros todas las camas que vamos a intervenir y estamos hablando de la intervención en 11.000 camas. El detalle, la cifra exacta no la tengo acá, pero en cuanto a nuevas camas, estamos hablando de 3.000 camas nuevas que se incorporarían a con toda la dotación de hospitales que en este momento vamos a dejar construido y en construcción en distintas fases y también en los administrativos, en todos los trámites. Por lo tanto, estamos hablando de la intervención en el ámbito de los 60 hospitales que están comprometidos. No sé, Gisela, si tú quieres. Sí, solo complementar que el gobierno anterior dejó terminados 27 hospitales, de los cuales 9 fueron hospitales modulares, post-terremoto, y 18 fueron iniciados durante el anterior gobierno de la presidenta Bachelet. Eso es solo para dar una información. Además de los que no estaban terminados, es lo que señala la señora ministra respecto de que el primer año tuvimos que abocarnos a ir en refuerzo de todos los hospitales que habían quedado sin financiamiento o ya sin construcción, como Futaleufú, Calama y todos los que la propia Contraloría ha señalado. En relación a la pregunta que hace el diputado Schilling, efectivamente las bases no nos permiten adjudicar a la siguiente empresa. De partida, la siguiente empresa no necesariamente es más barata, sino que también tiene diferentes puntajes, dado que efectivamente las bases no privilegiaban o no privilegian el precio. También fue un tema del gobierno anterior, el que las bases tuvieran un demasiado peso en términos del precio que se ofrecía y los plazos. Y por lo tanto se hicieron ofertas temerarias a precios muy bajos y a plazos muy cortos, que significó que estos 14 proyectos quedaran finalmente fuera de construcción y tuviésemos retrasados o detenidos, para no decir otra palabra peor. Entonces, las bases no nos permiten justamente adjudicar a la siguiente, dado que no necesariamente es la más barata, y entendiendo que sí, la ficha se conoce porque tiene un RS y es pública toda la presentación de antecedentes de un proyecto, no necesariamente estamos en condiciones, de acuerdo a las bases, de poder adjudicar otra más barata. Y en el caso de Marga Marga operamos de acuerdo a lo que señalaban las bases. ¿Alguna dúplica o réplica, diputado Schilling? Muy conforme. Muy bien. Tiene la palabra el diputado don Carlos Abel Jarpa. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que la comisión investigadora que estamos, en la cual, en primer lugar, saludar a la señora ministra, al señor ministro y a la señora subsecretaria. Creo que, y eso es lo que a mí me interesa, es cómo nosotros podemos mejorar el trabajo acá de los ministerios con la Contraloría. Esa para mí es mi preocupación. Porque si yo me voy específicamente a lo que señala, lo que significa la construcción del hospital de Ñuble, que va a estar ubicado en la ciudad de Chillán, con suerte, si no va bien esta licitación, que tiene que estar en este mes, por lo menos ya se hizo, está a punto para ser adjudicado, ya se abrieron la propuesta, felizmente estamos bien. Con suerte, se está inaugurando el año 2022. Entonces, ¿y a dónde va mi preocupación? El señor Contralor, aquí cuando nosotros nos señaló,
vio cuando se hizo cuando él hizo la exposición, señaló que había menos problemas con los contratos por el Ministerio de Obras Públicas y no así con el Ministerio de Salud. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cuánto tiempo se pone la Contraloría en los proyectos que fueron hoy día que fueron adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas y cuántos fueron los que fueron rechazados y cuánto fue el tiempo que tuvieron los que se hicieron por el Ministerio de Salud? Porque yo creo que ahí, creo que para mí eso es muy importante, porque yo creo que eso debe estar en nuestras conclusiones. O sea, cómo nosotros podemos mejorar que el trámite, que en toma razón, sea positivo y que sea en el menor tiempo posible. Hoy día, esto significa que el hospital de Ñuble ya lleva 8 meses de retraso. Y la otra pregunta que se lo quiero hacer a los señores ministros, a la señora subsecretaria: ¿cuánto ha significado en cómo ha sido el gasto? O sea, este gasto que está detenido ahora en el país, que no tenemos problemas con la inversión, y tenemos estas inversiones que están en los puros 6 hospitales, tenemos 900.000 millones de pesos que están en este momento paralizados. Entonces esas son las preguntas que yo le hago a ambos ministros. Gracias, presidente. Muy bien. A ver, yo señalé, diputado, los plazos que habíamos tenido con los grupos de hospitales, los últimos, que eran alrededor de 4 meses, en el caso de Barros Luco, por ejemplo, y que también son variables dependiendo también de quién está dirigiendo la Contraloría. Los plazos anteriores también eran distintos, habría que, para responderle con todo detalle y claridad, tendríamos que revisar todas las licitaciones y las adjudicaciones, que son más de 21, para sacar efectivamente cuáles son los datos bien fidedignos respecto de cuánto ha demorado la Contraloría en la toma de razón o en la representación. Y respecto al segundo punto, específicamente nosotros tuvimos el año 2016 una ejecución de un 92% cuando nos referimos a las obras. Y esa ejecución disminuye cuando, además de las obras, sumamos los anticipos. Y justamente a raíz de lo que usted señala, dado que estos proyectos iban a requerir esencialmente anticipos, que no se consideran obra ni ejecución real, dado que se recupera posteriormente. Pero es ahí donde hubo una detención del proceso constructivo. Nosotros hemos señalado que esto además genera un puesto de trabajo, empleo, no solamente para los funcionarios de los hospitales cuando queden construidos, sino que también para la construcción misma. Y todo eso se vio detenido cuando se representan los 6 hospitales el año pasado, efectivamente. Muy bien. Ministro Undurraga, ¿quería intervenir? Perdón, pero previo, es que yo creo que Como usted quiera. No, es que creo que es bueno precisarlo. Yo le solicitaría con las adjudicaciones con este Contralor. Pues justamente para tener un antecedente con este Contralor. Muy bien. Presidente, gracias. Ministro Undurraga, tiene la palabra. Son 2 preguntas respecto a los plazos en cada uno de los hospitales. No tengo el detalle acá, pero se lo envío también de todos los hospitales que han sido adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas. En todo caso depende de 4 variables, básicamente el tamaño, a mayor tamaño, mayor los plazos, de la complejidad, mientras más complejo la obra también, o el tipo de contrato, mayores los plazos, de la novedad, siempre cuando hay un grupo de hospitales, el primero se toma más tiempo que el resto, después hay un cierto aprendizaje también en la Contraloría, y un elemento que es de entorno, que es la carga de trabajo, depende de cuántas obras en paralelo tenga la Contraloría. Con todo se lo hago llegar específicamente cada uno de los contratos. Respecto a la ejecución presupuestaria, el MOP ha tenido en los últimos años ejecuciones sobre el 100%, 103 y 100, algo, lo que quiere decir que se le han suplementado recursos respecto a la ley de presupuesto. Sin embargo, lo que tiene que ver con hospitales no está en las cifras del MOP, sino que está más bien en las cifras de salud, toda vez que son recursos mandatados. Muy bien. Sí. Réplica, está prendido. No, esto es lo mismo, vuelvo a señalar. Ojalá que si se pudiera tener la parte relacionada con lo que tiene que ver con salud, porque yo creo, presidente, que esto puede ser útil para las conclusiones. Muy bien. Tal cual. A la Secretaría, por favor, ministro. Muchas gracias. Finalmente, sin perjuicio que puedan haber algunas preguntas, diputado don Celso Morales, tiene la palabra. Presidente. Es con respecto al ministro
Undurraga, que tiene que ver con el hospital de Curicó, ministro. Esta comisión, ministro, tiene como objeto ver el tema de investigar algunas razones o supuestas razones en términos de investigación de las licitaciones. Solo con ese objetivo de tener más detalle, no es que tenga un antecedente en concreto yo. Me gustaría saber cuántas fueron las empresas que se postularon a licitación en el hospital de Curicó, cuáles fueron y sus valores, cuál fue la razón o cuáles fueron las variables que hubo que pedir esta nueva reevaluación, producto de que los recursos no eran lo suficiente. Entiendo que la Contraloría tomó razón con observaciones de ese proyecto. Me gustaría saber cuáles son esas observaciones y quién se va a preocupar que esas observaciones se puedan salvar en el momento que la Contraloría haya hecho alguna observación más detallada. Y lo último, ministro, es saber si el estado de avance que tiene el proyecto, que es menor, es más bien cuándo serían las fechas de término del proyecto. Si no los tiene, ministro, no hace llegar, si no es con el propósito de incomodar. La contesto en detalle para registro. Participaron y fueron seleccionadas al registro especial 8 empresas, que fueron las siguientes: Moller y Pérez Cotapo, Obrascón, Huartelaín, Sociedad Anónima, Salfa, Acción Infraestructura, Consorcio Constructora San José S.A. y San José Constructora Chile, Consorcio Ferrovial Agromán Chile y Ferrovial Agromán, Consorcio SACIR Chile y Somahue Ingeniería, Consorcio Besalco y Dragado Agencia en Chile. Esas 8 quedaron en el registro especial. Sin embargo, solo se recibieron 3 ofertas: Acción Infraestructura, Agencia en Chile, Obrascón Huartelaín, Agencia en Chile y Consorcio Formación Besalco Dragado. Esas 3. Se abrieron solo 2 ofertas económicas, por cuanto una de ellas está fuera de base, la que no nombre, que fueron Obrascón Huartelaín con una oferta de 204.000 millones de pesos y Acción, OHL, y Acción a Infraestructura S.A., Agencia en Chile, con una oferta de 220.000 millones de pesos y fracción. Doy la cifra global, le puedo dejar este papel. Sí, por lo tanto, esto tiene un costo de construcción de 72,4 UF. La verdad que inicialmente el presupuesto oficial era de 48,5 UF, sin embargo lo estimado por el Ministerio de Salud para los hospitales era de 60 UF el metro cuadrado. Esto superaba en un 20,6 el valor estimado por MinSal. Se hizo la reevaluación en el Ministerio de Desarrollo Social y se adjudicó. Por lo tanto, se le adjudica a la empresa más barata de la licitación pública. La modalidad es pago contra la recepción, sin embargo la recepción no es total, sino que se separó en 8 etapas, cada una con distintos porcentajes, que está acotado a los flujos que están en la ley de presupuesto, y esto fue información conocida por las empresas al momento de la licitación. El plazo total, lo tengo por aquí, es de 1.460 días. Le envío con precisión a la comisión cuál es la fecha estimada de término, pero hoy día esto recién empezó, ¿no? A finales del año pasado, por lo tanto el avance desde el punto de vista financiero el inicio, menos de un 3%, pero ya estamos en obra y ya llegamos al punto de no retorno. ¿Y las observaciones? Le hago llegar toda esa materia. Muy bien. ¿Algún otro señor diputado, señora diputada, quisiera hacer preguntas? Es el momento de hacerlo. Están los 2 ministros más relevantes en términos de la construcción de hospitales. Muy bien. Se propone a los señores diputados que el próximo invitado para la sesión del martes siguiente sea el ministro de Hacienda. ¿Les parece? Quedando el contralor para la subsiguiente. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.